y también Francis. Ok, Y listo. también Francis ha elaborado un link para que los que quieran al final puedan inscribirse ahí en el link. Excelente. Que Excelente. den bienvenida, qué rico. Aquí están en Bogotá, yo estoy en Cartagena y estoy allá en Guatemala. Qué bendición que nos une. Y ahora no hay problema dónde estamos, ¿verdad? Podemos Aquí estar. hay intercesores de todo el país, hay de Ah, Cali, sí. hay de Medellín, de Barranquilla, Bucaramanga. Entonces, aquí Qué estamos privilegio. escuchando. Qué privilegio para mí poder estar con ustedes, qué privilegio poder estar con usted otra vez, Pastora Lida, también con usted, Apóstol Roosevelt, bueno, y también con el Pastor Julián, aquí miro a Edgardo, veo a otra gente que tuve el privilegio de conocer hace pocas semanas en Colombia y nos unió el Señor de corazón, de veras. Entender lo que Dios está haciendo y cómo está trabajando es sumamente importante y espero que les pueda servir lo que estamos haciendo en Guatemala, aunque nunca un país es igual y para cada espacio hay estrategias muy específicas, pero hay veces el formato o la forma se puede asimilar una a la otra, aunque el fondo puede ser completamente diferente. Entonces, voy a compartir pantalla porque la mejor manera de no perdernos es darles una presentación completa, ¿verdad? Y Yanira, también te saludo, amiga linda, te bendigo. Abrazos, no. Le De la digo, oración. Dios contesta oraciones exponencialmente en su aceleración. Gracias, Él lo hace. Padre. Yes. Él lo hace, así es. Yanira, bienvenida. Muchas gracias por estar acompañándonos. Abrazos, apóstol. Muy bien. ¿Están viendo mi presentación? Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces voy a tratar de una forma lo más sintetizada posible explicarles el tema y cómo Dios nos lo fue dando, porque creo que es un sistema que les puede servir. Lo primero es entender que el Señor tiene todos los grupos de intercesión en Colombia listos, equipados, con años de trabajo, cada quien con su área y con su espacio de asignación o lo que nosotros llamamos jurisdicción espiritual. Yo no tengo la jurisdicción que tú tienes en tu país ni en tu departamento porque no soy de esa tierra ni he vivido ahí, pero el que vive y al que ha estado asignado tiene jurisdicción. En cuanto entendemos eso, empezamos a respetar la posición y el trabajo de todos para poder entonces entender que no hay por qué tener ningún tipo ni de competencia ni conflicto, sino que entender las áreas de jurisdicción y donde todos conectamos para ver cómo se une un ejército de oración nacional. Sé que hay muchos ejércitos de oración individuales, sé que hay muchos grupos de intercesión en los diferentes ministerios, pero es muy diferente organizar un ejército de oración nacional. Ustedes han tenido éxito en Cali, en otros lados he visto la historia de lo que ha pasado y los movimientos de oración, de avivamiento, de unidad, han sido ejemplo para nosotros. Entonces lo que hicimos fue tomar lo que Dios estaba hablando y una mañana, la verdad es que fueron 3 noches seguidas, el Señor me habló y me decía, convoca al ejército. Y yo lo que hago hasta Patricia proféticos, realmente no de intercesión. Y yo le decía, Padre, yo a mí no me toca. Y me dijo, sí te toca convocar al Ejército Nacional de Guatemala. Hay campamentos en todos lados, pero todos están encendidos haciendo su pedazo donde les toca y es tiempo que todo eso se haga uno, porque la lucha y la guerra que se está peleando es global y necesitamos entender que tenemos que trabajar esto en unidad. Dios me dijo Ejército Nacional de Oración y luego me dijo, quiero que hagas el arca de Noé. Va a ser como en los tiempos de Noé y es tiempo que hagas el arca de Noé con el ejército de oración. Y cuando yo lo vi, cuando yo vi lo de Noé, el Señor me dijo, mira bien, porque dije que en los últimos tiempos iba a ser como el tiempo de Noé. Y necesito que arme el arca, así como lo armó Noé, solo que va a ser en mi forma y en mi estilo. Y entonces me dijo, lee Noé al revés, y es Ejército de Oración Nacional. Me dijo, esta arca se arma con todas las piezas de los equipos de intercesión de la nación. Cada pedazo, cada uno de ustedes pone una tabla, cada uno de ustedes forma esta arca.
Y ustedes saben lo que Noé hizo. Él llevó de un espacio a otro. Dios lo usó para provocar nuevos tiempos, para establecer una nueva circunstancia, para que los planes de Dios se establecieran. Entonces entendí que no solo era como en los días de Noé por todo lo que eso representa profético, sino que porque tocaba armar el arca de una manera sobrenatural. Y empezamos a juntar las piezas en Guatemala buscando quienes querían ser parte de este movimiento que el Señor tenía para que nosotros pudiéramos trabajar. Después de esto, el Señor nos hizo ver bien claro quién es el intercesor de las naciones. Y este diseño que ustedes ven aquí es un arte profético que hace James Nesbitt, que habla todo lo que nosotros tenemos que entender. Ahí está el intercesor de intercesores, vestido de humildad, con su corona como rey, con las banderas de las naciones alrededor de su cuello, con el mundo enfrente, porque esa es su herencia, las naciones son su herencia. Si ustedes ven esta parte de acá, él tiene los rollos y los libros de nuestras naciones, él conoce los planes de nuestras naciones, él escribe los diseños, él escribe los decretos que tenemos que hablar. Él tiene una plomada estable para estabilizar todos los movimientos que se tienen que dar y él mide y él pesa a cada nación, él mide y pesa a la iglesia de cada nación, él mide y pesa a los equipos de intercesión de cada nación. Él tiene los libros de las naciones escritas acá, él tiene las referencias de las promesas del Señor, el libro de tu vida, de la mía, dentro de nuestro ADN está que somos intercesores de este tiempo para nuestras naciones. Estamos hechos para un tiempo como este y Dios nos ha autorizado para poder nosotros contrarrestar y ser una resistencia para los movimientos del enemigo, para destruir, para desarraigar, para botar todo lo que él quiere construir y para plantar y edificar lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y el intercesor nos da los tiempos. Los tiempos los conoce Él y Él te dice, activa mi tiempo con la intercesión. Cierra esta puerta, abre este tiempo, cierra este tiempo. El intercesor de intercesores es el que nos enseña a hacerlo. Y recuerden que en Hebreos dice el 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar siempre a los que por medio de Él se acerquen a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Y dice la palabra, ustedes lo saben también, que Él busca quienes se pongan en brecha. Eso somos nosotros. Dios busca solo dos cosas en la palabra. Busca adoradores en espíritu y en verdad y busca quien se pone en la brecha. Y para mí, el que Él busque y que te encuentre a ti y a mí listos para un tiempo como este es el privilegio más grande que nosotros podemos tener. ¿Cómo empezamos entonces? Dios nos dijo, júntense. Lo primero que quiero, empezamos en junio de 2015, estamos, ya llegamos en junio ahorita a nuestro 9º año de estar en este proceso, pero empezó con un grupo muy pequeño, que el Señor, desde el momento que nos reunimos, nos dijo que nuestra asignación era orar por la unidad del cuerpo de Cristo. Primero era orar por la unidad del cuerpo de Cristo y luego nos asignó empezar a orar por la nación. Si no oran por la unidad del cuerpo de Cristo en Colombia, no va a pasar, hermanos. Esto no viene así nada más, ustedes lo saben, la unidad es la herramienta que Dios usa en estos tiempos para darnos las estrategias más poderosas de guerra espiritual que existen. Yo le comentaba al apóstol Roosevelt y a la pastora Lida que el Señor me dio una visión y me dijo, me muestra todo un lugar, ¿verdad? No me va a meter a todo el espacio de la visión porque es larga, pero sí quiero decirles que en medio de la visión, al final de la visión, el Señor me enseña 6 puertas tipo bóveda cerradas. Y le dije, Señor, y esas puertas, habían otras puertas en ese lugar donde me llevó, donde se estaba orando por las naciones. Y me dijo, las puertas abiertas, yo ya las tengo establecidas para que se hagan y se manifiesten en los tiempos que yo predeterminé. No se abren cuando ustedes dicen, se abren cuando yo digo. Por eso es que se necesita tener un equipo de inteligencia profética dentro de los equipos de intercesión para ver qué está abriendo Dios y por cuánto tiempo y qué tenemos que hacer en ese tiempo. Pero aparte de esas puertas abiertas, habían bóvedas de banco cerradas. Y le dije, Señor, ¿por qué están cerradas? ¿Por qué no me das la llave? ¿Por qué no me das la combinación? Quiero abrir esas puertas. Y me dijo, detrás de esas puertas, Helen, están las estrategias más poderosas de las naciones. No se lo puedo dar a una persona, a un ministerio,
porque les haría demasiado daño, es demasiado grande. Necesito que estén unidos. Si se unen, cuando ustedes se unen, se forma la llave que abre esa puerta. Sin unidad no puedo dar las estrategias. Esto no es para una persona, no es para que nadie se gloríe, esto es para que yo me lleve la gloria y la estrategia yo se la pueda encomendar a un equipo que ame la unidad, ame el reino, ame el que se establezcan mis tiempos en las naciones. Y miren, yo aprendí de ustedes, de Colombia, lo que era la unidad y el proceso que pasaron con el testimonio del hermano Julio. Aquí vino la hermana Ruth con Yanira una vez, estuvimos oyendo y a mí me consumió eso y le dije, Señor, tú no puedes regresar si no estamos unidos. Y quizás lo que estás haciendo es provocando que pasemos procesos en nuestras naciones para que esa persecución nos provoque a unirnos. Entonces empezamos con un equipo pequeño, éramos un equipo de 7, lo que dice el apóstol Roosevelt, y nuestra asignación era orar por la unidad y orar por la nación. Después de que empezamos a orar, el Señor nos permite abrir a espacios de intercesión a lo que llamamos Compañía de Profetas, que nace en el 2016. Solo en Compañía de Profetas tenemos alrededor de 298 intercesores que se unen todos los miércoles a recibir activación, enseñanza y dirección de cómo vamos a estar orando esa próxima semana. Dentro de esto, entonces identificamos que había que abrirnos a otros espacios y otros grupos de intercesión porque la unidad, la oración por la unidad empezó a darse. Entonces empezamos a identificar y a invitar a todos los ministerios de Guatemala que tuvieran equipos de intercesión para que se unieran a lo que llamamos G45, porque primero éramos 45 grupos nada más. Y no sabíamos ni cómo ponerle, entonces le pusimos G45 y así quedó, aunque ahorita somos mucho más que 45 grupos, como dice el apóstol Roosevelt, tenemos alrededor de 3.500 intercesores unidos. Estos capitanes se comprometieron a cubrir 24/7 en oración con sus equipos, todos los días, día y noche, la nación y la iglesia. Oramos por 3 temas. La nación, oramos por el cuerpo de Cristo, no oramos por ninguna iglesia en particular. Cada quien tiene sus equipos para orar para su iglesia aparte, pero esto es para orar para todo el cuerpo de Cristo. Y luego oramos por Israel. Son los 3 temas que el Señor nos ha dado como pivotales para estar orando. G45, si ustedes ven mi teléfono ahorita, a medianoche empiezan a tomar los equipos, tomando la estafeta, tomando la estafeta, tomando la estafeta. Mi sueño es que tengamos 10 capitanes por hora. Sería fantástico. Entonces tendríamos alrededor de 300 gentes por hora orando por la nación, el decreto que Dios está diciendo. En esto tengo que decirles algo. Cuando pasamos por un proceso complicado en Guatemala en el 2015, paró en la cárcel nuestro presidente, la vicepresidenta, prácticamente toda la junta directiva del Seguro Social, un montón de los del gabinete del presidente, congresistas, empresarios. Fue un tiempo fuertísimo en la nación, donde Dios estaba sacudiendo, como dice Ageo 2:2. Y íbamos a orar al parque. Se hacían manifestaciones todos los fines de semana en el parque para votar la corrupción de la nación, pero Dios nos dijo, ustedes van a las 5:30 de la mañana antes de que la manifestación llegue a las 10, porque lo que quiero es que ustedes me presenten la oración para yo intervenir en la nación. Entonces íbamos al parque a orar de diferentes grupos y diferentes organizaban y dirigían, pero en una de esas estaba yo postrada en el piso, en el cemento del parque, cuando en eso el Señor me dice, párate, camina entre la gente y escucha cómo están orando. Entonces me paré y hermanos, empecé a pasar entre la gente y unos estaban pidiendo misericordia por no sé qué y otros estaban pidiendo juicio por lo mismo, misericordia a unos, juicio por el otro. Otros estaban orando por la operación del abuelo, otros estaban orando por situación financiera y era aquí decimos relajo en Guatemala, ¿verdad? Yo le dije, Señor, ¿y esto qué es? Me dijo, imagínate, eso es lo que hacen cuando oran. Es una ensalada de peticiones, no saben ni qué necesitan pedir, no saben cómo organizarse. Necesito que se organice la intercesión. Y no oren lo que ustedes quieren, oren lo que yo estoy diciendo. Entonces, a partir de ese momento en el 2015, con Vórtices empezamos a trabajar con Compañía de Hebrón y G45 un método, y ahorita lo van a ver en las diapositivas, para que pudiéramos
bajar del trono, lo que dice el Señor, que se haga en la tierra, lo que Él dice en el cielo, bajar del cielo su instrucción, generarlo como una proclama o un decreto de oración para que todos estuviéramos orando lo mismo. Y el Señor me decía, esto es como una puerta gigantesca que hay que botar. Si cada uno le pega poquito a poco, la puerta se va a mover con el tiempo, pero si todos pegan al mismo tiempo con el mismo tema, esa puerta se va a caer y va a haber poder y va a haber unción. G45 crece, sigue creciendo. Hace poco tiempo, antes de irme a Colombia, la Iglesia del Evangelio Completo en Guatemala, que son 500,000 personas que reúne todos los domingos, 500,000 de guatemaltecos en sus iglesias. Dios me dijo, ellos son las venas de Guatemala. A través de ellos llegas hasta el último lugar y montaña de Guatemala y tienen intercesores, pero cuando me reúno con la esposa del obispo, me dice, yo tengo todo organizado, distrital, regional, los intercesores, clases, los equipos, etcétera. Pero dice una de las intercesoras, sí, pastora, pero nunca he oído que oremos por Guatemala. Siempre oramos por la iglesia. Nunca hemos orado por la iglesia de Guatemala, solo oramos por la gente de nuestra iglesia y jamás he visto que oremos por Israel. Y a raíz de eso, esa iglesia se va a sumar con sus equipos de intercesión, unos grupos pequeños al principio, porque hay un poquito de temas de diferente forma en que oramos y vamos a pasarlos por un proceso de equipamiento, pero vamos a poder crecer. Entonces, G45 es multiministerial. Todas las iglesias, por ejemplo, Casa de Dios tiene 7 grupos, Lluvias de Gracias tiene 12 grupos, tenemos la iglesia de Amatitlán Torrefuerte que tiene 7 grupos, hay otros que tienen solo un grupo, son iglesias más pequeñas. A lo que voy es que aquí no hay nombre de ministerio, aquí no hay dueño del movimiento, aquí todos nos metemos dentro del proceso solamente a orar lo que el Señor nos ha estado pidiendo hacer. Luego en el 2020 el Señor levantó lo que llamamos Oramos por Amor a Guate y del 1 al 7 del mes diezmamos los primeros 7 días del mes y oramos 3 veces al día tipo Daniel. Ahí están todos los ministerios metidos también y cubrimos los 3 tiempos de oración como preparando el mes delante del Señor. Y las peticiones que se oran ahí van en línea con lo que ya estamos proclamando en G45. Entonces va dándose una unidad. Este es un grupo de gente diferente. Ellos no se unen a orar 24/7. Ellos son aparte. Ellos solo oran del 1 al 7 de cada mes, 3 veces al día. Entonces vamos creciendo con otro brazo que el Señor está usando poderosamente. Justo ahorita estamos entregándole el mes de junio al Señor. Luego en enero del 2021 esto crece y el Señor dice, no, yo necesito más movimiento, más unidad. Y entonces ya se une lo que se llama Levántate Guate, que es un movimiento nacional donde invitamos a ministros de todo tipo que no necesariamente quieran orar 24/7, pero que sí se comprometan a ayunar y orar los primeros 21 días del año por la nación. Y aquí en Levántate Guate hemos logrado que se incorporen diferentes ministerios del interior del país. G45 tiene todavía que crecer en el interior, ahorita les digo cómo vamos, porque necesitamos crecer en los altares departamentales. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Primero con Levántate Guate, se ora 21 días del mes de enero, se entrega el año completo en unidad, nos unimos G45, oramos por Amor a Guate, todos juntos en esa iniciativa, y luego se quedan orando el 21 de cada mes. A raíz de esto, fíjense que el Señor ha hecho unas cosas sobrenaturales y empezamos a tener unas intervenciones de parte del Señor a nivel del gobierno del país. Dentro de esto, Dios habilitó unas cosas, se las voy a contar más adelante, pero habilitó que pudiéramos estar con el presidente de la República una vez al mes orando por él y dándole palabra profética y dirección profética. Nuestro presidente, como ya lo compartí con ustedes en Bogotá, recibió una instrucción bien clara del Señor que él iba a ser el defensor de la vida de la familia. Su periodo de 4 años era para instituir y asegurar que Guatemala defendiera la vida y la familia. Y hermanos, esto ya es público, yo lo puedo decir, nuestro presidente es homosexual. Él tiene su compañero, su pareja. Y Dios le dice, a ti te doy que guardes la vida y la familia a través de una intervención que tuvimos de oración y profética con él.
Aquí quiero contarles, la intercesión ha cambiado. Nos salimos de solo orar en la iglesia, de solo orar en los equipos, sino que a recibir instrucciones de Dios y con esa instrucción salir a dar y a impartir lo que el Señor nos está pidiendo. Así que a raíz de esto que el Señor le pidió a él que hiciera lo de la vida y la familia, él se embarazó de esa asignación y él sintió que tenía que asegurarse de que nadie cambiara nuestra ley en el Congreso, pero que se hicieran políticas públicas en todos los ministerios del país. ¿Por qué? Porque él sabía que venía un sistema progresista después que iba a querer cancelar y meter la ley del aborto, pero si ya estaban las políticas públicas metidas en todos los espacios del gobierno, iba a ser más difícil que desarmen la estructura de protección para la nación. Él firma ese pacto, él hace las políticas públicas, toma 9 meses con su equipo para hacerlo y lo firma un domingo a las 3 de la tarde y solo nos invita a los que tuvimos parte con él en esta asignación y a su gabinete. Y él dice, quiero que sea a las 3 de la tarde porque un pastor me dijo que a las 3 de la tarde se entregaba el sacrificio de la tarde al Señor y quiero entregarle estas políticas públicas a Dios como una ofrenda y una respuesta a la petición que él me hizo. Pero en cuanto él hizo eso, hermanos, se le dejó venir el anticristo y el dragón y todo junto, ¿verdad? Él tenía la costumbre que si había momentos de presión, él llamaba a SOS, a este grupo, para llegar a orar por él. El domingo él firma, él entrega esto. El lunes nos está citando a las 7 de la mañana al palacio y dice, no puedo dormir, siento que me estoy sofocando, estoy mal, siento como que algo se me vino encima desde el momento que yo firmé eso y ustedes y yo sabemos la guerra espiritual que se da cuando alguien hace algo así. Entonces un apóstol que estaba en la mesa le dijo, señor presidente, eso se llama guerra espiritual y usted no la sabe hacer, pero nosotros lo sabemos hacer. Si nos abre un espacio en el palacio, si usted no lo autoriza con su autorización como cabeza y nos autoriza un lugar en el palacio, podemos venir a orar y hacer guerra espiritual desde este lugar para Guatemala. Inmediatamente, en término de 20 minutos, tenía el ministro de la Cultura asignándonos un espacio dentro del palacio con acceso directo sin preguntar a nadie para que pudiéramos orar las veces que quisiéramos en el kilómetro cero, que es lo que ustedes ven ahí. Empezamos entonces a incursionar y estuvimos ahí 3 años orando todos los días, divididos y equipados con los diferentes grupos de oración. Nos apuntamos para la cobertura de todos los días, también con decretos. Era una oración diferente porque hay cámaras, hay grabaciones, había una estructura muy diferente la intercesión que estábamos haciendo ahí, pero fue poderosísimo todo lo que desde ese lugar enviábamos y orábamos de parte del Señor. A partir de la entrada de nuestro nuevo gobernante, no tenemos acceso a ese lugar, pero Dios nos tiene trabajando y orando desde afuera. En enero del 2022 nos pide la Junta Directiva del Congreso de la República que vayamos todos los lunes a orar dentro del Congreso de la República, por el cual asignamos equipos un poco más especializados por la prensa, por cómo hay que sabernos manejar en medio de esos lugares. Hicimos un equipo especializado para el Congreso pequeño, solo eran 4 personas, pero desde ahí también se hacía la oración y los decretos en el Congreso. Incluso el 8 de enero del año pasado nos pidió la presidenta del Congreso que pudiéramos entrar. Primero asignamos un intercesor por diputado, seguimos en la misma. Un intercesor ora por un diputado todos los días asignados. Por eso es que hay que tener un gran equipo para poder tener todo esto organizado. Pero recuerdo que la presidenta del Congreso nos dijo, yo quiero entregarle el Congreso al Señor, díganme qué tengo que hacer. Y el Señor dijo, necesitas abrir el Congreso a los intercesores y a los apóstoles de la nación para que entren a sentarse en las curules, para que entren a ungir el lugar, para que entren a entronarme a mí, y solo te asegures de que tengan acceso absolutamente confidencial, que nadie sepa que entraron y salieron. Y ella me dijo, yo quiero estar, y el Señor dijo, ella no puede estar porque ella no puede cargar el altar de la presencia. Ella está asignada a otro espacio. Los que cargarán el altar de la presencia para esta asignación solo son estos. Entonces enviamos una convocatoria para que hubieran suficientes intercesores. Son 160 curules
pero llegaron 280 y los pusimos en el área de diplomacia, los pusimos en el área de prensa, en el área de pueblo. Dios nos organizó y nos puso en equipos a establecer desde ahí. Y ustedes saben que lo que hoy pasa en ese congreso, ese lugar hoy es un lugar donde lo que se hizo ese día sigue teniendo efecto. Aún con todo lo que ha querido entrar en ese congreso, no han podido caminar, no han podido establecer, no han podido ponerse de acuerdo, no han podido hacer lo que tenían planificado hacer con este nuevo sistema globalista que entró a gobernar nuestra nación. Y desde entonces, creo que alguien está levantando la mano. Si alguien quiere preguntar algo, yo estoy más que feliz de que hagan unas preguntas, o no sé si fue solo un error. Me dicen y abren su micrófono si quieren intervenir. En octubre del 2023, cuando ya gana el nuevo gobierno y empiezan a levantar altares de brujería y hechicería por todos lados, ese fue su método, con eso fue que entraron y ganaron, el Señor dijo, ahorita me levantan altares ustedes. Ahorita me organizan los 22 departamentos, ahorita me levantan el altar verdadero para desactivar los otros altares y empezamos en octubre 2023 a colocar intercesores que oran todos los días por el departamento que tienen, levantando el altar del Señor y desactivando el altar de Baal y de todos los brujos que se han querido levantar en la nación. Esta es una diapositiva que le tomé a Chuck Pierce, que me dejó pensando mucho, porque ustedes y yo sabemos la palabra, que la iglesia tiene la piedra angular que es Cristo y está fundado sobre apóstoles y profetas. Pero me pareció interesantísimo que él pone a los intercesores en este espacio. ¿Por qué? Porque se requiere de una intercesión para el mover apostólico que Dios quiere armar. Se requiere de una intercesión para el mover profético en unidad que Dios quiere formar. Ya estamos viendo los profetas moverse juntos en Guatemala. Ya estamos viendo el mover apostólico, está un poquito afectado a causa de las elecciones pasadas, pero estamos viendo la necesidad y la unión máxima que Dios quiere que oremos es la unidad que Dios quiere que tengamos entre Israel y esos que somos uno solo. Esa es una unidad que también tenemos que orar. Pero ¿quién lo va a dar a luz? Tiene que ser con los intercesores. Este es el espacio que nosotros tenemos que ocupar. Dios necesita que las copas de incienso estén constantes 24/7, día y noche, como dice esa canción. Y lo que hacemos es llenar las copas de incienso con nuestra oración hasta que llega a un punto donde el Señor le dice a los ángeles, tráiganme fuego del altar, porque como trueno caeré y me manifestaré en la tierra. Entonces estamos viendo esto de parte del Señor. Entonces, entendiendo todo y dándoles un poquito de cómo estamos hasta el momento, fuimos organizándonos todavía más, movimientos en acción. Entonces, ¿cómo los vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra asignación principal? 2 asignaciones nos dio Dios a nosotros. A ustedes hay que pedirle al Señor que les diga cuáles son las 2. Creo que sería lo mismo, pero se los comento que hay que preguntar, ¿verdad? Hay que ver cuál es hay que orar por la eclesía de los últimos tiempos. Esta eclesía es la palabra original. Ustedes saben que está en Mateo 16:16, cuando él le dice a Pedro que le da las llaves de la iglesia, de la eclesía. No es una institución, es un cuerpo gobernante espiritual sobre una nación. No hablo de política, hablo de un cuerpo gobernante de Dios que establece en el cielo lo que se va a hacer en la tierra. Y esa eclesía tiene sus funciones. Prepara la venida del Señor, prepara la unidad, ora por la unidad del cuerpo de Cristo, prepara a la novia y desde el punto de vista de nación, prepara a la nación oveja. Por ejemplo, acá prepara la nación oveja y el diseño de Dios para la nación. Yo compartí un poco de esto cuando estuve en Bogotá. En Mateo 25, versículo 31 dice que Él regresará a sentarse como juez de las naciones. Y Él va a poner a la derecha las naciones oveja y a la izquierda las naciones cabra. Y describe cómo son las naciones oveja. Por eso es que nosotros tenemos que entender que nuestra oración por la nación tiene que ver con que vigilemos qué está pasando con el diseño que están queriendo meter en nuestras leyes, en nuestros sistemas, que están afectando el diseño original de lo que Dios tenía para nuestras naciones.
Y yo para entenderlo un poco mejor le dije, Padre, si tú nos ves como naciones oveja, explícamelo un poco más. Y entonces en ese momento el Señor me hizo ver que realmente lo que Él necesita es que Guatemala y Colombia, voy a incluir a Colombia, tengan su diseño. Nos dijo, y dentro de ese diseño les voy a decir de una vez esta parte acá, aunque creo que viene más adelante. Si es nación oveja, y la oveja obviamente tiene su cuerpo, tiene sus patitas, etcétera. Yo le dije, ¿qué parte tiene que hacer la iglesia? ¿Qué parte tiene que hacer la parte del gobierno para la parte de, o los sistemas de leyes para esta nación oveja? Y el Señor me dijo, la iglesia lo limpiará a la oveja, le mantendrá los ojos limpios, los oídos, le quitará todo, la sanará, la mantendrá sana, alimentada, que tenga agua, que tenga reposo, que sepa dónde pastorear. Pero las patas que le dan estabilidad a la oveja tienen que ser ciertas leyes inamovibles, que son las que, por las que viene un sistema progresista o globalista. La pata de la vida, que es contra el aborto, la pata de la familia, que va en contra del movimiento LGTB y el movimiento de género, del mismo género, la libertad de religión para que tengamos libertad para escoger qué queremos creer, y la pata que defiende a Israel, porque dice que el que bendice a Israel recibirá bendición y el que la maldice la va a maldecir. Nosotros nos metimos dentro de este proceso de oración a orar por nuestros diputados, los congresistas, les hemos dado pláticas, les hemos explicado la importancia del papel que ellos juegan. Y les comentaba que en la última reunión que tuvimos, varios diputados asistieron, incluso el presidente anterior y el vicepresidente llegaron también. Y en ese momento les explicamos que si hacían una cosa en estos 4 años que ellos estaban en gobierno, es asegurarse que nadie rompiera ninguna pata de la nación oveja. Y ellos apuntaban en su papelito, dígame cuáles son las patas otra vez para asegurarme de que eso lo defiendo como Dios está esperando que defienda para que el diseño de la nación no sea trastocada. Y de veras, celosamente hemos estado vigilantes de eso y hasta el momento, para la gloria de Dios, ninguna de esas leyes ha podido trastocarse a pesar de que trataron de hacerlo desde el segundo día que entró este gobierno a gobernar. Entonces, Eden, por favor, ¿puedes repetirnos las 4 paticas de la oveja? claro que sí, Vida, pastora. La primera es defensa de la vida. Todas las leyes contra el aborto no. Perdón, con el aborto no van, ¿verdad? Defender la familia, que es ir contra lo que es el matrimonio del mismo género. El tercero sí, es libertad religiosa y el cuarto es defender a Israel. Y si se dan cuenta, yo pues me dio mucho dolor ver cuando su presidente dice que hasta ni la embajada pues de Israel en Colombia, esas cosas ustedes saben lo que produce en una nación, pero saben una cosa, aunque él ya lo hizo, ustedes tienen la autoridad y el poder de Dios para revertir todo lo que se ha metido y se ha entrado. Ideal fuera que no llegue a este punto, pero si ya pasó, también Dios puede revertir y hacer caer todas estas cosas que se han querido meter. Nosotros como intercesores hemos visto que Dios nos ha dado la autoridad para resistir. Y no solo resistir en oración, sino que también manifestarnos, comunicarlo, hacer movimientos en unidad del cuerpo de Cristo para poder hablar esto con los gobernantes. Yo recuerdo el día que nos enteramos, porque en la iglesia andábamos más dormidos que saber qué, y nos enteramos que en 2 meses y medio, casi 3 meses, iban a querer pasar una ley pro aborto en Guatemala. Esto fue en el 2016. Nos enteramos solo a los 3 meses de qué iba a pasar. Y Dios empezó a provocar un celo en nuestro corazón. Y nos dijo, yo quiero manifestarme en contra de ese movimiento. Yo quiero caminar las calles de Guatemala. Yo quiero ser el que se manifiesta en medio de ustedes. Solo quiero ver si puedo compartirles lo que pasó. Y entonces le dijimos, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer con tan poquito tiempo? Y el Señor dijo, solo convoquen al cuerpo de Cristo, convoquen a SEDECOM en Guatemala, convoquen. Y les digo una cosa, en 2 meses y medio, creo que lo tengo aquí. ¿Dónde está?
segundo. Perdón. No sé si lo ven. Ahí viene. En 2 meses y medio, miren lo que se hizo. Se convocó, como Dios dijo, yo los voy a traer. Yo quiero caminar las calles. Yo quiero decirle al mundo que Guatemala es pro vida. Y empezó a unir a los movimientos, diferentes movimientos. Católicos, judíos, evangélicos, mormones. Las calles se llenaron, el parque se llenó 2 veces y se tuvo que desocupar para que siguieran entrando. ¿Saben lo increíble de esto? Que aunque estaba el cardenal y estaban todos los apóstoles y estaban todos los líderes de los movimientos evangélicos y judíos y todo en la plataforma, Dios dijo, yo no quiero oír a los líderes. Yo no quiero que usen ellos una plataforma para que se den a conocer. Quiero oír una sola cosa. Y lo que nos hizo, todo esto fue profético, todo el diseño fue profético, todo lo que pasó fue profético. Y la Iglesia Católica y todos se unieron al movimiento porque vieron que era Dios el que estaba provocando esto. Me dijo la encargada de la del Vaticano aquí, me dijo, mira, nosotros nos hemos tomado 1 año, 3 meses para organizar una marcha de 35,000. Y le dije, esto es diferente. Este es Dios el que está convocando y tú vas a ver a Dios moverse. Y nos dijo Dios, lo único que quiero oír ese día es la voz del que todavía no puede hablar. Y entonces nos dijo, me buscan 7 mujeres embarazadas. Les ponen un eco, un ultrasonido ecocardiográfico, apagan toda la música, apagan todo y que los 7 corazones se suenen en ese parque nacional. Y empezaron, tutum, tutum. Miren, la gente se postró llorando porque el Señor dijo, esta es la voz que nadie oye, que yo sí oigo, que quiero que defiendan. Miren, desde ese 2016 para acá no se han atrevido a tocar esa ley, porque esa marcha les provocó tal temor a los diputados. Ellos llegaron, los diputados llegaron y les dijimos, no pueden hacer política aquí. El presidente Jimmy Morales estaba ahí y le dijimos, presidente, usted no puede orar aquí. Se quedó dentro del palacio atrás de nosotros y le pidió a todos los de su gabinete que pidieran perdón con la oración que hicimos con todo el parque. Entonces les digo, son cosas que Dios generó solo, que la ha provocado solo Él a través de la unidad. Dios puede hacer en un ratito lo que ustedes no se imaginan. Yo sé lo que está pasando ahorita dentro de lo que es las cosas que ahorita está amenazando el gobierno de Petro y de Francia, pero miren, si ustedes se unen, reciben una instrucción y la hacen, ustedes van a ver resultados más rápido de lo que ustedes se pueden imaginar. Así que voy a regresar a la presentación. Vamos a ver, aquí está.
Ok, entonces, ¿cómo se pueden organizar? Ese es el punto que quiere el apóstol Roosevelt y la pastora también. Lo que quiero es infundirles fe, que esto Dios lo va a hacer más rápido de lo que ustedes se imaginan. Entonces, el equipo Vórtice, que es el central, nosotros les recomendamos que tengan comisiones. Dentro de esto, Dios nos dijo, miren, necesito quien calendarice. La comisión de decretos son profetas. Ellas se reúnen el tiempo, si Dios dice hoy toca reunirse porque toca un nuevo decreto, se reúnen, si ese dura un mes, excelente, si dura 3 días, porque cambia lo que está pasando a nuestro alrededor. Ellas están de llamada continua, bajan la asignación de Dios. ¿Qué está moviendo tu corazón ahorita, Señor? ¿A qué nos tenemos que anticipar? Se llama inteligencia profética. Dentro del equipo que les mencionaba el apóstol Roosevelt, están los de inteligencia profética que se unen en esto. Hay una comisión de sueños y visiones porque los intercesores tienen muchos sueños y visiones y Dios hila toda la información. Pero si no tenemos quien esté evaluando los sueños y qué Dios está diciendo, se nos va mucha información. Además, cada grupo que entra a vigilia reporta lo que recibieron sus equipos. Al día, al terminar su vigilia, mandan el reporte de lo que recibieron y hay una comisión que lee los reportes y conecta, hila todo lo que Dios está hablando, porque como son diferentes partes del cuerpo y diferentes habilidades y fortalezas que tienen los equipos, con unos nos habla más la parte de lo que se está moviendo en el segundo cielo o en la parte de las potestades y principados, con otros nos está hablando un poco más el movimiento angelical, con otros nos está hablando más en relación a movimientos de gobierno que tenemos que entender. Entonces, al juntar todos los reportes, entendemos la historia de la instrucción que Dios nos está dando y vemos cómo Él habla en una forma ordenada las instrucciones. Llevamos una bitácora de todo lo que hacemos de los actos proféticos. Hicimos un intento de manual que todavía no hemos terminado, como cuesta hacer un manual de intercesión. Estamos trabajando en eso todavía. Hacemos el mapeo espiritual con actos proféticos. Hay un grupo que está encargado de esto y otro grupo que nos permite poner en una línea de tiempo lo que está pasando para que entendamos los procesos de Dios y no se nos vaya nada, porque dice que hay que entender los tiempos y saber qué hacer con ellos. Luego hay comisiones específicas, se los mencioné, la del Palacio, la del Congreso. Hay una comisión específica que está dirigido por Lucky, pero hay 7 intercesores que son abogados, que están detrás de todas las leyes que están saliendo. Ella recibe de parte del Congreso, es público, qué leyes se están revisando en la semana. Estudia ella cuáles son las leyes, dónde están los peligros de la ley, para que sepamos cómo orar y estar encima de esto. Ella es muy importante con su equipo para nosotros. También tenemos una comisión en el Ministerio Público. El Señor nos dijo, necesito que guarden las puertas del Ministerio Público, del Tribunal Supremo Electoral y de las Cortes. Vimos ángeles vigilantes enfrente de cada una de esas puertas. Entonces asignamos intercesores específicos que estuvieran orando por estos temas también. Y esto va cambiando. Aquí va la función de las comisiones. Yo le puedo mandar esto, apóstol Roosevelt o pastora Lidia, si les sirve. Aquí va todo como el detalle. Luego está la planificación de los reportes de G45, de la Comisión de Sueños, de la oración en el Legislativo, que habló Dios en el Congreso, que habló Dios en el Palacio. Si somos diligentes con lo que Dios nos está hablando, Dios nos habla más. Si somos diligentes para presionar hasta que algo se logra y vemos los logros y vamos dando reportes de las victorias que se van logrando, los intercesores se mantienen motivados porque vemos las respuestas. Hemos tenido tiempos de intercesión donde terminamos a las 12 y a las 12:30 estamos viendo las noticias de lo que está pasando en los lugares específicos que Dios nos estuvo orando esa mañana. Pero andamos muy conectados con lo que Dios está queriendo decirnos. Obviamente preparamos prédicas de enseñanza, hay que enseñar. Cuando los equipos entran, cada iglesia tiene su sistema de intercesión, cada uno tiene su área de fortaleza, pero también tiene su área de debilidad y necesitamos equipar a los intercesores. Al principio eran intercesores que les decía que caminaban como gallinas sin cabeza, ¿verdad? Todas las noticias les daba miedo, todo era una noticia, se creían todo lo que había en las noticias. Hoy ya tenemos a un grupo templado, moderado, maduro, que pesa, que puede discernir entre la verdad y la mentira, ya no nos provoca tanto desorden, hemos podido equipar a la gente
con palabra, con instrucción de cómo ser intercesores útiles. Tenemos que planificar y calendarizar todos los tiempos de oración. Esta compañía de Hebrón tiene su organización en sí, porque es la que les digo que ya son más de 300. Necesitamos organizarlos de forma diferente. Tengo un grupo que los administra, porque hay gente que quiere entrar. Este grupo pertenece a la iglesia de nosotros. Entonces, todo el mundo quiere entrar a Hebrón, ¿verdad? Hay gente que solo quiere oír información, no quiere orar. Hay gente que le gusta oír, saber qué está pasando, pero no se mete a orar. Entonces tengo un grupo administrativo con una boleta de ingreso que verifica quiénes son, que les da su turno de oración, que aseguramos que sí son intercesores, porque se nos quiere meter de todo dentro de estos grupos, ¿verdad? Hasta del otro lado, del otro campamento, a veces se nos quieren meter. Y se meten. Yo los he visto meterse cuando estamos en tiempos de oración, pero el Señor nos alerta, nos dice y los sacamos. Los sacamos del Zoom sin preguntar, solo los sacamos. Porque el Señor nos dice que son como espías, que están queriendo oír que estamos orando, ¿verdad? Entonces tenemos que tener quienes vigilan eso también para estar bien. La encuesta, apóstol, aquí está una encuesta del ADN espiritual. Esto no es material mío, este es material de Jody Wood. Yanira la conoce, ella para mí es una de las intercesoras globales más poderosas y más equipadas que yo conozco. Y le pido mucho consejo y ella me entregó este material, porque ella me dijo, Helen, cuando ya crecen los grupos demasiado, tienes que poder identificar quién es quién en el equipo, porque no todas van a necesitar el mismo entrenamiento ni puedes poner a todos a hacer lo mismo. Entonces con esto me puso una encuesta, yo se las puedo mandar, lo tengo en Word ya hecho como para que la contesten. ¿Quiénes se identifican? ¿Qué tipos de intercesores podrías tener dentro de tu equipo o dentro de ese grupón de intercesores que se van a unir en cuanto ustedes hagan ya su plan de trabajo juntos? ¿Quiénes son los intercesores de inteligencia profética? Que cuando intercede, Dios habla las estrategias ocultas y sus métodos de guerra. Dios ahí dice, por aquí se van a ir y esto es lo que necesito que hagan, y este es el decreto que necesito que hagan, este es el acto profético que necesito que hagan, cuándo, dónde, etcétera. Ellos reciben como que toda la parte de la estrategia profética. Hay otros intercesores que tienen como un manto apostólico gubernamental. A ellos se les hace bien fácil hacer decretos, proclamas, oraciones que fundamentan y establecen con mucha autoridad espiritual en el área, incluso porque estos decretos son para legislar. Por eso es que esto dice apostólico gubernamental. El intercesor es un legislador en los cielos. Legislamos desde el cielo lo que se va a establecer en la tierra. Entonces, ¿cómo se legisla? Con los decretos y las proclamas y con las oraciones que están fundamentadas para dar dirección. Es un manto apostólico, legislador, gubernamental, espiritual que el Señor le da a este tipo de intercesores. Hay aquellos intercesores que lo que Dios los usa es para dar a luz. En este caso, Dios coloca un peso sobre ellos, ustedes saben, y son aquellos que se van a colocar en un espacio y en un lugar hasta dar a luz lo que el Señor quiere dar a luz de una situación. Los de inteligencia profética no siempre van a querer dar a luz, pero los que dan a luz no saben las estrategias, pero cuando reciben una instrucción donde el Señor dice, me paran este proceso ahorita, esto es lo que se está moviendo, que nadie sabe, pero que yo veo debajo la mesa que están trabajando dentro del Congreso, por ejemplo, y entonces empiezan estos intercesores a orar para desautorizar, desactivar, prohibir que esa ley salga o para que salga una ley que necesitamos que salga, o para que ciertas cosas que están en el corazón de los líderes de la iglesia se muevan, dar a luz la unidad del cuerpo de Cristo. Aquí nos vamos moviendo entre iglesia, nación, Israel. Nos vamos metiendo en esos tres espacios buscando la dirección de Dios. Tenemos los intercesores de crisis. Estos son aquellos que a la medianoche, yo ahorita les digo, ahorita necesitamos organizarnos para orar y ahorita se ponen a orar. Ellos son de urgencia, ellos son del momento, ellos reaccionan a la crisis, incluso muchas veces ni hay que llamarlos, porque cuando yo ya estoy preparando para avisar, empiezan a decir, estoy siendo movida por Dios por esto, siento que el Señor me está haciendo ver hacia este punto, a este tema, y entonces ese es el intercesor de crisis, son muy importantes también.
Tenemos los intercesores de la lista, que son la mayoría de nuestros intercesores. A ellos les gusta leer las proclamas y la lista de peticiones. Y muchas veces son los más tenaces porque no sueltan hasta que terminan su lista y hasta que terminan cada oración. Son importantísimos, porque póngale usted a uno de crisis a hacer la lista y se aburre, pero póngale a la lista que no le gustan las urgencias, ni que le cambien su agenda, ni que él no va a ser un intercesor de crisis. Entonces estábamos metiéndolos a todos juntos y frustrando a unos y a otros. Tenemos también los intercesores de misericordia. Estos son los que están en sintonía con el corazón de Dios, se mueven a llanto, a lágrimas por cosas que mueven el corazón de Dios en todos estos aspectos. Ellos buscan y oran para la manifestación de la misericordia de Dios. Tenemos los intercesores proféticos. Estos son los que reciben sueños, visiones, palabra, dirección espiritual, revelación sobre el futuro o sobre un momento específico. Por ejemplo, ahí me quiero ir al ejemplo de lo que nos pasó con el presidente. Teníamos al equipo orando y dentro del equipo, los que son con el llamado profético, una de las intercesoras recibió una instrucción y decía, dice el Señor, que le digan al presidente que le quedan 3 minutos para las 12 y si no lo va a quitar. Al otro día, dice el Señor que le quedan 2 minutos para las 12 si no lo va a quitar. Y el viernes, que le quedaba 1 minuto al señor presidente para las 12 y si no lo iba a quitar. Entonces yo dije, miren, juntémonos a orar por Zoom. Empezamos a orar por Zoom, solo el equipo de Vórtice. Y en la desesperación yo le dije, Señor, ¿por qué nos estás diciendo que le queda poco tiempo si no podemos decírselo? ¿De qué nos sirve a nosotros orar esto si no hay quien se lo comunique? Dios nos está provocando ya no estamos cómodos con solo orar. Hay que ir a la segunda fase. Entonces ahí le dije, Señor, ¿para qué nos dices esto si igual no podemos hacer nada? No le podemos decir que no tiene tiempo. Y entonces él esperó que nos quedáramos calladas y entonces me dice, pídeme que él pida oración y consejo. Entonces empezamos a orar. Dice el Señor que pidamos porque el presidente pida oración y consejo. Terminamos de orar a las 11 de la mañana ese día. A las 9 de la noche, hermanos, yo recibo una llamada de un apóstol muy conocido de Guatemala y me dice, profeta, no la conozco, pero fíjese que tenemos una invitación del señor presidente, quiere oración y quiere una reunión de urgencia mañana a las 4 de la tarde. Usted puede venir con nosotros. Y yo le dije que por supuesto que sí, que tenía una palabra para él bien clara. Y para hacérselos corto, fuimos, hicimos la reunión, empezamos a las 4 de la tarde y en cuanto empezamos la reunión, empieza un caos en la nación a desatarse. En lo que el presidente está en la reunión con nosotros, le empiezan a llegar los videos de que están quemando el Congreso, de que hay manifestaciones y violencia en el parque. Y entonces ahí estaba, le quedaba 1 minuto para las 12. Si él no se conectaba con lo que Dios le estaba queriendo decir, su tiempo como presidente estaba en la cuerda floja. Entonces, cuando todo esto empieza a pasar, el Señor me permite a través del momento comunicarle lo que Dios le había dicho a esta intercesora. Y cuando le digo, señor presidente, Dios avisó hace 3 días que a usted le quedaban 3 minutos para las 12 y ayer dijo que le quedaba 1. Y yo creo que eso que está pasando es un reflejo de lo que Dios nos quiso avisar que le avisáramos. Y entonces él dijo, pero ¿qué es lo que yo necesito hacer para estar bien con Dios, ¿verdad? Para alinearme, para que esto pueda parar. Y entonces Dios me dio todas las palabras proféticas de enero a noviembre que no le habíamos podido dar, se las di todas, una tras otra, tras otra. Él recibió absolutamente toda la instrucción de Dios. Incluso el Señor le dijo a través de la profecía, porque cuando él no había quedado todavía, ni él ni la otra candidata eran buenas. Él era homosexual y la otra era bruja. ¿Qué opción teníamos? Y el Señor en una vigilia profética orando por nuestros gobernantes, el Señor me dijo, un pedacito del corazón de este hombre me va a servir. Él va a ser. Y le dije, dice el Señor, que solo un pedazo de su corazón le sirve porque el resto no lo puede usar, pero un pedazo sí le va a servir. Y a usted lo puso como guardador de esta nación, y esta nación es una nación oveja. Usted guarda la puerta principal de esta nación. Usted decide que entra y que no entra a esta nación, y el diseño de la nación Dios se lo encargó a usted.
Y a raíz de eso es que él pide que vayamos todos los meses a orar con él al palacio para oír la dirección de Dios, y a raíz de eso empieza a salir todo lo que ya les conté de la vida y de la familia, y lo acompañamos. Todo el tiempo lo acompañamos en el proceso para que las cosas fueran llevándose. Él nunca se convirtió. Entonces sé que muchos de ustedes, que ya son 188 personas, dirán lo que mucha gente me decía: ¿cómo puedes ir a hablarle a un homosexual de Dios? ¿Cómo puedes estar orando por un hombre así? Y el Señor me dijo un día: Helen, yo necesito Danieles en este tiempo. Daniel tenía un espíritu diferente. Él pudo estar con 4 gobernantes durante casi 80 años. Uno se convirtió. Nabucodonosor reconoció a Dios. Los demás no. Pero Dios usó a Daniel para que estos gobernantes prepararan a la nación de Israel para su tiempo. Entonces, yo le decía: Señor, aunque no reconozcan todos lo que estamos haciendo y probablemente nos estén acusando por sentarnos a la mesa con este hombre, sabiendo lo que él es, y a pesar de que le hablábamos de la situación, él decía que estaba convertido y que estaba bien, pero él nunca, al menos con nosotros, nunca reconoció ni se arrepintió, nunca. Pero sí oía las instrucciones de Dios y le fue dando el camino a esta nación oveja durante sus 4 años de gobierno. ¿Qué va a pasar con este nuevo? El Señor me dijo: si pude usar a ese para hacer lo que hizo, pregúntame qué voy a hacer con el que tienes ahora. Porque yo la verdad no veo qué puede hacer, pero yo sé que un día Dios va a abrir esa puerta y vamos a estar ahí y vamos a darle la palabra y la instrucción de Dios también en su momento. Estamos intercediendo para eso. Entonces, regreso a los diseños de los intercesores, pero hablo de lo profético que ya sale. Ya no hay que solo estar orando adentro, hermanos. Si Dios les da instrucciones y les da el cómo y el cuándo y se abre la puerta, vayan y tomen ese espacio y ese lugar. Amén. Guerra espiritual, intercesores de guerra espiritual es de lo que más tenemos, ¿verdad? Están listos para la batalla, son tenaces, conocen la palabra, guerrean con la palabra, son atalayas, están en el muro, están vigilando quiénes son los enemigos y quiénes son los amigos para dejar entrar. Tenemos a los intercesores adoradores creativos. Ellos son los músicos, ellos son los que preparan la presencia, ellos los abren los cielos para que podamos entrar los demás para poder interceder para las cosas que el Señor tiene con nosotros. Y luego, esto es rapidísimo, hay cierta gente que tiene carga específica por los 7 montes de influencia de la nación. Hay unos que tienen el corazón por el área de entretenimiento, otros por el área de negocios, otros lo que los mueve es a orar por la iglesia, otros por la educación, otros se les facilita orar por gobierno, otros que odian orar por el gobierno, no quieren orar por el gobierno. ¿Quiénes son quienes oran por los medios, quienes oran por ciencia y salud? Y vamos identificándolos de acuerdo al expertaje que tienen. Mi sueño es que un día estos expertos se vuelvan como presbiterios proféticos que vayan a esos montes. Ya Dios nos dejó entrar al monte de los negocios de Guatemala, la Cámara de Comercio, con los presidentes de todas las cámaras de comercio de Guatemala. Y a través de un profeta economista, el Señor nos permitió llegar a ellos y llevarles la palabra del Señor para este tiempo. Porque ellos, como empresarios, proveen mucho trabajo, proveen, ustedes ya saben, el sustento de la nación. Y Dios les habló muy fuerte acerca de la avaricia que había en su corazón. Fue una palabra durísima. La mayoría de ellos católicos, Opus Dei, que ni siquiera nos quieren mucho como evangélicos, pero nos abrieron la puerta porque íbamos con un economista famoso que fue un asesor de 8 presidentes de Estados Unidos y es un experto en economía cristiano, que es un David de la economía y trae el diseño de Dios para la economía de las naciones. Nos abrieron la puerta para oírlo, lo recibieron todo, hermanos. Oramos, entregamos la economía del país en las manos del Señor. Ellos empezaron a hacer ciertos movimientos y todavía quedaron puertas abiertas. Pero yo quisiera que con ellos fuéramos todas las semanas, así como íbamos también para influenciar las decisiones del presidente. Un día vamos a llegar a todo eso. G45 entonces es este grupo muy grande que les dije ya de múltiples ministerios, pero con un diseño específico de decreto
y de oración que todos hacemos. Al principio les cuento que aunque teníamos un decreto, decían, no, pero nosotros vamos a orar el nuestro. Y poco a poco, empezamos a ver que entró el entendimiento de la unidad, de bajar los egos, de bajar la competencia, de buscar protagonismo y de someternos a lo que el Señor está diciendo. Y como nos movemos en grupo y en equipo, nadie se lleva los aplausos. Decimos, G45 recibió esta instrucción. ¿Quién la recibe de todos los 3,000 y pico? ¿Qué importa? No importa que se sepa, lo que importa es que hagamos lo que Dios está diciendo que tenemos que hacer. Luego los movimientos de Levántate Guate, oremos por amor a Guate, movimientos grandes por radio, por redes, por todos lados, para cumplir con esta profecía que el Señor dio en el 2014. El Señor dio una palabra que los involucra a ustedes también, y la palabra era que el Señor miraba a América Latina, empezando con Guatemala. No incluyó a México, no sé por qué. Todavía tengo que preguntar. Seguro como después entenderemos el diseño, pero nos dijo a través de este apóstol que venía de Perú, vino a Guatemala en el 2014 a darnos esta palabra. Vino a hacer guerra por Guatemala porque nosotros nos habíamos ensimismado tanto que solo orábamos por nuestros ministerios. Y cuando este equipo de intercesores guerreros vienen de 7 naciones de América Latina a orar a Guatemala y me llaman para poder ser parte, el Señor me dice, 7 años les di la instrucción que lo hicieran ustedes, pero se ensimismaron, se metieron a trabajar con sus ministerios y sus cosas, dejaron a la nación, no lo hicieron, tengo que traer gente de afuera que ore por ustedes, porque ustedes ya no guerrearon. Y eso nos reactivó. Entonces, desde el 2014 hemos estado, y por eso en el 2015 ven que ya arrancamos. Pero la palabra era esta. Decía el Señor, yo cuando veo América Latina, lo que veo es un racimo de uvas. Y dice el apóstol que vio esta visión, que el Señor le enseña a este racimo y le dice el tallo o el inicio pegado a la vid empieza con Guatemala. Va a haber un modelo que va a salir de ahí que puede ser usado para el resto. Si Centroamérica no está bien alimentada, Latinoamérica va a ser afectada. Entonces, ahora nos toca trabajar la unidad de Centroamérica. Ahora ya estamos trabajando Latinoamérica y Centroamérica con Yanira, pero faltan unos paisitos de por aquí. El tema es que el Señor dice que cuando nos vea a nosotros, Él lo que quiere es que de este racimo de uvas, dice que Él le escribió con el dedo el Señor, el apóstol, de este continente sacaré el último vino, el vino del renuevo que prepara mi retorno. Por eso es que nosotros tenemos que entender el proceso y por qué tenemos que orar también unos por otros como naciones. Luego voy terminando con la planificación de los departamentos. ¿Qué pedimos? Que para cada altar el grupo básico tenga 15 grupos de 12 personas, 2 turnos al mes con 180 personas. Ese es el sencillo, ¿verdad? Si pudiéramos el estándar tener 15 grupos, 2 turnos al mes, 2 personas por hora, 300. Kellen, podemos hacer un break aquí un momentico porque hay unas preguntas que están en el chat Claro, y queremos que nos las vayan leyendo. claro. Vamos a hacer una la lee Francis, la otra Andreita. Adelante, Francis. Sí, señora. Bueno, acá en el chat preguntan, ¿podemos tener acceso a los materiales de intercesión? Cuando hablan de materiales, ¿las clases o qué necesitan? Los decretos, es bastante el material. Si me dicen específicamente lo que tengamos que les sirva, con mucho gusto, pero necesitamos saber específicamente qué necesitan recibir, ¿verdad? Bueno, aquí lo que podemos hacer es lo siguiente para que exista un orden. Yo quiero también comentarles, aquí tenemos un grupo, vi por ahí la profeta Leida, aquí hay un grupo que se llama Antorchas Encendidas, que es 24/7. Tenemos un movimiento muy fuerte en la nación, que es de la pastora Idalí, ellos oran por Colombia también 24/7. Tenemos muchísimo, hay uno que se llama OS
los 70, el pastor Rubel Hall, la profeta Esther Milian, tienen también un grupo, muchos grupos de oración, el profético, y hay un grupo que trabajó un diseño hermosísimo que se llama, porque está vigente, Ríos de Oración, que está el pastor Edgardo Peña, el pastor César Fajardo, el pastor Gerardo Cote, trabajaron casi un año, un diseño en que apunta a unir todos los grupos de oración. Entonces la propuesta del pastor Rubel y mía es que si seguimos el material por aquí y por allá, creo que Helen dijo algo, Dios da a cada nación un diseño. Algunas cosas las podemos tener, pero seguramente para Colombia él tiene un diseño especial. Entonces sería muy bueno que lo canalizáramos, que nosotros después lo que estamos llamando poder ver este modelo tan lindo de Guatemala, animarnos y comenzar a forjar un trabajo de unidad juntos. Entonces sería muy lindo, así como Helen nos está diciendo, yo les envío el material, pero canalicémoslo para que no sea otra vez algo disperso. Sí. Entonces, Esta presentación, pastora, se las puedo dar como para que vean ya lo que tienen, cómo lo están haciendo, ¿verdad? Yo sé, ustedes nos llevan años a nosotros, nos llevan mucha avanzada. Lo que pienso es que el momento en el que está la nación ahorita, el Señor quiere provocar una unidad maravillosa entre todos, porque todos están haciendo un montón. Imagínense uniendo y potencializándolo para que sea un bloque el que trabaja junto con las fortalezas de cada uno. Me van a mandar el material ustedes a mí después. muy bien, adelante con la otra pregunta. Y buenas noches. La pregunta es, ¿qué tipo de entrenamiento tienen para los intercesores que participan de este movimiento? Ok, el entrenamiento lo tenemos todos los miércoles. Todos los miércoles damos entrenamiento dependiendo. Por ejemplo, te puedo decir recientemente, el entrenamiento el miércoles pasado, por ejemplo, por la situación que estamos pasando ahorita dentro del país, el Señor nos hizo estudiar a los 10 hijos de Amán. Cómo se mueven esos 10 espíritus para provocar el que no se logre guardar el proceso de una nación como pasó en el tiempo de Esther. Verá, ese espíritu de Amalek, que es lo mismo que se está moviendo ahorita contra Israel, cómo se mueve esta estructura en contra de los intercesores, con espíritu de distracción, con espíritu de brujería, hechicería, con espíritu de orgullo. Los 10 hijos de Amán, si ustedes los estudian, que están en Esther 9, manifiestan algo. Entonces, ¿por qué usamos esa enseñanza este miércoles? Porque a raíz de que acabamos de tener una avanzada de oración muy fuerte, hemos visto al Señor parar el proceso de unas cosas a nivel del gobierno. Hemos visto que nuestro presidente por primera vez en la historia de Guatemala se pronuncia en contra de Israel. Para nosotros este es un muy mal síntoma y vemos lo que eso representa. Entonces, el miércoles pasado, esa fue la instrucción del Señor, que fortaleciéramos a los intercesores con esto, pero ya llevamos entrenándolos desde hace 5 años, ¿me entienden? Entonces, podemos hablarles de este tipo de temas, no estamos agarrando principiantes. Ahora, a los intercesores, de acuerdo a la encuesta, esta encuesta a mí me la dieron ahorita en marzo, yo la acabo de recibir, ya pasé la encuesta a todos y ahorita estamos desarrollando el material para los intercesores de inteligencia profética, para los de crisis, para los de la lista, para los proféticos, porque hay que entrenarlos diferentes a cada uno de ellos. Estamos en ese proceso ahorita de desarrollar ese material. Entonces, ¿cómo los equipamos? Semanalmente damos el tema que en ese momento estamos percibiendo de parte del Señor que necesitamos trabajar con los intercesores. Al principio fue mucha enseñanza de carácter, mucha enseñanza de ustedes saben cómo hay que entrar con los intercesores al principio, pero ahorita ya vamos semana a semana con el momento y la ocasión en la que el Señor nos tiene peleando en la batalla en la que estamos, ¿verdad? Otra pregunta, Francis.
Dice la segunda pregunta, ¿a través de qué medio envían las peticiones? ¿Cada cuánto y cuántas peticiones por envío se realizan? Las peticiones o las proclamas de oración mínimo son una al mes, pero hay meses que tenemos 5, porque hay tantas cosas que están pasando dentro de ese mes. Entonces, por ejemplo, este mes ya llevamos 3 proclamas por los momentos y los tiempos que estamos viviendo en la nación. Y hay meses donde solo sacamos una proclama. Entonces, hermana, la respuesta es que no es tanto que sea algo metódico, estable, así como que estructurado, sino que es en base a que esta comisión de decreto esté conectado y oyendo las instrucciones del Señor en base a lo que está pasando en vivo con Guatemala, con la iglesia y con Israel. Entonces estamos dependiendo de las instrucciones del Señor. Mínimo es una al mes, pero hay veces tenemos, como te digo, hasta 5, ¿verdad? Porque se mueve por todos lados el enemigo con muchas cosas, ¿verdad? Entonces estamos alertas y pendientes. Muy bien, gracias. Continuamos. ¿Hay más preguntas? Sí, queda una más, mi paz. Dice, ¿quiénes definen cuáles son las peticiones que se van a reenviar y cada cuánto, si es diario, semanal, mensual? Ok, eso lo decidimos en la comisión de decreto. Yo soy parte de esa comisión con el equipo de vórtices, entonces lo decidimos nosotros. Y en cuanto está escrito, enviamos a todos los capitanes de G45. Yo estoy encargada de enviar esa proclama a todos los capitanes de equipos para que ellos lo compartan luego con sus grupos. Entonces, tenemos un chat con los capitanes. Ahí es donde mandamos las directrices, ahí es donde mandamos las proclamas. También tenemos otro chat donde ellos entonces nos reportan lo que están recibiendo durante el tiempo de oración para poder estarnos comunicando con ellos de una manera rápida. Y eso sí lo revisan todos los días, ¿verdad? Están pendientes los capitanes porque si entra una proclama, antes del turno de ellos a las 12 hay que actualizar al grupo para que entre la proclama a orarse ese mismo día que entran a turno. Muy bien. ¿Hay alguna otra? Bueno, Helen, muchísimas gracias. Podemos ya continuar. Ok, casi termino, solo les termino la presentación, ya casi estamos con el final. Estaba diciéndole cómo estamos organizando con los altares, verá que eso es como los departamentos de Guatemala. Quisiéramos tener un G45 por departamento, ¿verdad? Quisiéramos tener múltiples grupos cubriendo 24/7 cada departamento. Estamos ya al menos con un grupo orando un tiempo diario por ese departamento y por el altar, pero nuestro sueño es que esto active a los intercesores de la región, a los pastores, a los líderes de la región. A veces cuesta, ¿verdad? Ustedes no acabamos, hace como 8 meses tuvimos una reunión de oración y de evangelismo. Llegaron 1,800 pastores a esta convocatoria y yo pedí permiso para hacer un llamado para que levantaran sus altares porque venían de muchos departamentos. ¿Saben cuántos se apuntaron? 4. 4. Y la oración no es un tema. La oración por la nación no es una prioridad, desafortunadamente, en Guatemala. Entonces, ¿qué nos toca? Orar para que se despierten ellos a entender, pastores, líderes que sí tienen equipos de intercesión, que hay que orar por la nación, hay que orar por el cuerpo de Cristo. Se tiene que permitir la necesidad de que trabajemos en unidad. Entonces es un trabajo de hormiga. Me frustró un poco esa reunión. Yo dije, seguro que aquí mínimo agarramos unas 5 personas por departamento que se empiecen a unir y trabajar juntos. Y cuando solo 4 me responden que sí. Y yo, Señor, ¿dónde estamos? Y me dijo, así de frustrado estoy yo, Helen, ¿dónde estamos? ¿Dónde está la gente que ora? ¿Dónde está la organización de la oración y de los intercesores? No hablo de iglesia hay muchos, pero hablo de intercesores de nación. Entonces, es un proceso, hermanos, ahí estamos con esto, pero quisiéramos entonces o que tengan un grupo básico o que sean todavía un poco más, que podamos tener 300 personas en total para que podamos cubrir más tiempos de oración con más fortaleza o
los que sean más grandes, que coordinen 15 grupos por departamento, 2 turnos al mes, 48 por grupo para tener 720 personas orando. Coordinados también con nosotros, aunque al final quisiera yo que tuvieran sus capitanes delegados para G45 y pudiéramos trabajar. Luego, las mesas de trabajo. Esto estamos trabajándolo hasta ahorita, es lo último que el Señor nos empezó a dar, que necesitamos tener mesas específicas orando por la protección y la seguridad nacional, especialmente cuando todas las maras y todo lo de San Salvador empezó a pasar. Empezó el Señor a decirnos, cubran sus fronteras terrestre, marítima y aérea. Necesito, y por narcotráfico y lo demás que está pasando también. La Puerta de las Naciones, Ministerio de Relaciones Exteriores y toda la intervención que tenemos nosotros en Guatemala de las Naciones Unidas, de la Comisión Europea, de la OEA y todas estas organizaciones que están trayendo su método y su sistema. Otra mesa específica legislativa para ver toda la elección también de magistrados, de la PDH, de los contralores, todas las posiciones importantes de Guate, que tengamos una mesa más especializada orando por esto. Así que estamos en la fase de altares y en esta fase de mesas especializadas de trabajo para poder cubrir mejor, porque hay demasiadas áreas que cubrir en oración y hay suficiente gente con especialidad o con inclinación a ciertas cosas donde nosotros podemos ya ayudarnos a tener estos equipos trabajados. Si una nación se organiza de cierta forma, ¿por qué no va a estar organizado entonces un ejército de intercesión también? Creo que el Señor nos necesita intencionalmente enfocados en trabajar de una manera más exacta, nos cansemos menos haciendo todos lo mismo y siendo más como que agrupados por especialidad y por área para que no se nos vaya a ningún lugar que tenemos que estar orando, pero también para que podamos estar menos ocupados queriendo cubrir 1000 cosas a la misma vez que no terminamos de cubrir bien. Entonces, ahí estamos ahorita en Guatemala, todavía creciendo, pero viendo que las oraciones nos han abierto una puerta de acceso directo a gente y lugares de influencia. Hemos visto lo que está pasando en el cuerpo de Cristo, ha sufrido mucho el cuerpo de Cristo en Guatemala por esta última elección. Se dividió la iglesia, se parcializó la iglesia con las elecciones. Hubo un golpe muy fuerte al Consejo Apostólico de Guatemala, lo desacreditó completamente. Entonces hay que restaurar, hay que levantar, hay que hacer procesos de unidad, ¿verdad? Así que provocando lo que toque para que el Señor pueda trabajar. Lo último que pasó es que este año en enero, a raíz de toda la división que hubo en la iglesia por la política y por las elecciones, íbamos a hacer los 21 días de ayuno y oración en enero y nos juntamos a organizarlo, los que lo organizamos, y el Señor me dijo, no voy a oír, pero ni un minuto de esa oración de 21 días, si no veo que se piden perdón, se arrepienten públicamente. Y entonces el mensaje lo di y le dije, dice el Señor, que no creamos que Él va a hacer caso omiso de todo lo que ha pasado. Hay que limpiar la mesa y hay que hacerlo público y hay que humillarnos. Y entonces afortunadamente el equipo es bien lindo, los 2 apóstoles y los otros 2 hermanos. Dijeron, bueno, hermana, ¿qué hacemos? Pues empecemos con los grupos grandes, como CEDECOM, por ejemplo, la Alianza Evangélica, la Alianza de Ministros, todos los que habían entrado en 12 grupos. Y nos dijo, primero reúnen a los presidentes de los 12 y les hablan lo que yo les estoy diciendo y se va a derramar un espíritu de arrepentimiento. Se van a pedir perdón unos con otros, primero en privado. Y pasó. Fue poderoso lo que pasó. Y cuando ya hicimos eso, el Señor dijo, ahora lo quiero en público. Y pedimos que un canal de televisión cristiano de Guatemala sacar al aire 7 horas de oración el primer día de los 21 días y ahí todos pidieron perdón. Miren, el pueblo, cuando oyó que los líderes pedían perdón, lo tenían que oír, necesitaban oír eso. El pueblo necesitaba ver a los líderes pidiendo perdón, arrepintiéndose y pidiendo la misericordia del Señor. Y entonces ya nos dejó seguir los siguientes 20 días orando.
Pero ya no hay que hacer como que no pasaron las cosas, hermanos. Dios necesita que confrontemos las cosas y con humildad nos quebrantemos, nos humillemos, y de veras vino el respaldo del Señor y empezó a conectarse la iglesia otra vez. Mucha gente se decepcionó muchísimo, había mucho dolor en el cuerpo de Cristo. Hoy estamos viendo algo diferente a raíz de que se logró hacer esto que les estoy mencionando, pero yo sé que esas cosas pasan porque ha habido un cuerpo de intercesores orando para que haya sensibilidad a la dirección de Dios y obediencia a la voz de Dios. Amén. Y con eso termino la presentación. Apóstol Ruth, si hay algo que dije que él quería que diga ahorita que se me haya pasado, me comenta. No, me parece que está muy completa la exposición, eh, muy ilustrativa, y me gozo de que todos mis hermanos, 189 personas, de Gloria a verdad que Dios. se desbordó. Pensábamos que íbamos a hacer muchos menos, pero 189 personas acaban de escuchar un testimonio, acaban de escuchar un modelo, porque eso es un modelo. Quizás no necesariamente tenga que ser exacto como ustedes lo tienen, pero es muy inspirador, muy, muy, muy inspirador. Yo lo que les sugiero a mis hermanos es que los materiales, la pastora Lida reciba directamente los materiales, que la pastora Lida nombre los equipos necesarios. Hay 5 regionales de SEDECOL, tengo entendido, y que ella organice la estructura, los discipulados, el material, y que nosotros apoyamos. La propuesta para todos es que llegó el momento de apoyar a SEDECOL y que nos alineemos sin perder el mover del espíritu que cada uno tiene, sin perderlo como nos movemos, con la libertad que nos movemos, pero sí cuando se trata de la oración por la nación, la oración por las ciudades, hombre, alineémonos a la entidad que tiene, tiene defectos, y yo soy parte de esos defectos. Yo fui presidente de 2 periodos, pero yo creo que es el momento, y el país nos necesita unidos ahora. Y creo que este es un modelo que a mí me inspira. Cuando yo lo escuché, yo quedé tocado, quedé tocado. Yo dije, no, esto tenemos que escucharlo. Y cuando hablamos con la pastora Lida, que también escuchó, hombre, compartamos esto con los intercesores. La otra sugerencia que yo les haría a todos es que llenen el formulario que está ahí en el chat. Creo que lo están mandando nuevamente, para que quedemos conectados, para que las personas que están aquí no se pierda el contacto. eh, Preguntas. que Ujú. podamos quedar conectados con este grupo para seguir recibiendo de SEDECOL las instrucciones que siguen hacia adelante. Me imagino que la pastora Lida va a armar sus equipos. Ella es la cabeza realmente de esta línea, ¿ok? Pastora Lida, ¿qué piensas? Bueno, no, me parece excelente. Lo que pasa es que por un momentico salí, me tocó entrar por otro link que tenía acá, por otro aparatito. Bueno, no, me parece excelente, Pastor Rubén. Yo creo que el Señor, en base a todo lo que está ocurriendo en nuestra nación, nos está convocando a la unidad. Organizaciones, iglesias, personas perfectas, no existimos, pero sí corazones dispuestos para trabajar en unidad. Creo que, como usted lo decía, tener 189 personas en esta noche es de gran bendición y es señal de que la gente dice, aquí estoy, yo quiero trabajar en esta unidad. Entonces, nosotros vamos a sacar, por lo menos como hay algunos modelos que podemos nosotros mirar, y es decir, vamos a tener urgente este miércoles hay un sentar las firmas, ese día de los inconvertibles. Entonces, en el día de mañana, yo estaré hablando con Pastor Roosevelt, con estos pastores que ellos trabajaron. Yo vi la dedicación de ellos, trabajando lo de ríos de oración. Tenemos gente tan valiosa. Vamos a sacar mañana un boletín de oración con 3 puntos. Yo creo que nos desafió mucho Helen contándonos que oran por la nación, que oran por Israel, que oran
por la familia. Entonces nosotros tenemos un SOS de nación. Entonces mañana mismo podemos sacar un boletín de oración, organizarnos para poder tener unos puntos básicos y poderle compartir a todos estos grupos y después buscar la unidad, trabajar en unidad. Sé que Ríos de Oración ha trabajado por una plataforma que se tenga y me sorprendía gratamente porque el pastor César Fajardo dijo, no he dejado de pagar todo lo que había pagado anualmente, lleva 3 años pagándolo, o sea que este es un momento oportuno. Muy bien, yo creo que por razones de tiempo, de lo que hablamos, de que es un día festivo, Helen, nos has motivado mucho. Gracias. Lo que nosotros queríamos con Pastor Roosevelt y estuvimos de acuerdo es, es muy inspirador el modelo de Guatemala. Te bendecimos, le damos gracias a Dios por este tiempo que nos has dedicado a todos nosotros, nos ha servido muchísimo, pero esto va a ser un motivo para nosotros de gran inspiración y de poder decir, está la nación, aquí estamos unidos. También por primera vez va a haber un diálogo con los cristianos, como que opinamos. Entonces yo creo que esto de la familia une mucho causas. Hoy en día nuestros jóvenes y la gente camina por causas y nuestra causa es Cristo, nuestra causa es nuestra nación Colombia, que vemos todo lo que está ocurriendo. Entonces, Helen, te bendecimos. Gracias a Yanira por acompañarnos también en esta noche, una mujer linda de oración, inspiradora. Y bueno, Pastor Roosevelt, no sé si hay algo más que decir y yo le pediría que usted pudiera orar, bendecir a Helen y terminarnos en oración. No sé si por aquí está con nosotros, nos acompaña en esta noche el pastor Edgardo Peña o el pastor César Fajardo. Edgardo estará por ahí, hermano César estará por ahí, O el pastor Gerardo Coto. el pastor Gerardo está por ahí. En lo que aparecen, solo quiero compartirles algo que el Señor mostró en la vigilia que nos tocó a nosotros cubrir hace 2 días, que creo que va para toda Latinoamérica. Ya lo compartí con Yanira, pero se los quiero compartir. Dice, en mi tiempo de intercesión, como les dije, cada 24 cubrimos y cada hora decimos entrando, tomando estafeta, entregando, dando el reporte. Verá, esto es para ver que sí, de veras están orando y no dicen que están, pero que sí estén orando. Y dice esta intercesora, en mi tiempo de intercesión, por Guatemala vi una tremenda tarima, la cual entendí que era una plataforma de gobierno del maligno. Estaba sostenida por columnas de corrupción, cada columna con un nombre específico que Dios nos quiere mostrar. Ángeles golpeaban con martillo y cincel cada una de las columnas que sostenían la plataforma de corrupción sobre la nación, pero eran tantas columnas que no podía vislumbrar todas ellas. Entendí que cada decreto y cada oración le daba fuerza a un nuevo golpe del cincel en la base de las columnas para que ésta se derribe. Al mismo tiempo vi ángeles de luz construyendo columnas blancas y azules con el nombre de justicia y verdad. Estas columnas brillaban por la gloria con las que eran hechas. Venían del suelo para arriba y se estaban edificando para poner una nueva plataforma. El Señor dijo, estoy preparando el sacudir de las naciones, aún en Guatemala. Cada decreto promueve que columnas de corrupción corruptas se vayan desmoronando desde su cimiento, pero al mismo tiempo de que esto se hace visible, también estoy elaborando las columnas que te sostendrán de aquí en adelante. No pierdan la fuerza ni el ímpetu de golpear con su decreto santo. El cimiento de cada columna corrupta en mi amada nación será sacudida. Sacudiré con fuerza los cimientos de maldad. No teman cuando esto suceda. Pronto daré a luz al deseado de las naciones sobre esta nación. Entonces, eso nos lleva a buscar los nombres de las columnas de corrupción. ¿Me entienden? Así es como trabajamos. Con eso, ok, ¿cuáles son los nombres? ¿Dónde hay que pegar con el decreto, Señor? Ok, solo es un ejemplo vivo de algo que pasó hace 2 días que nos tocó el turno a nosotros, por ejemplo. Y eso lo escuchan todos los capitanes y empezamos a recibir el feedback de lo que ellos interpretan. Amén. Helen, muchísimas gracias, ha sido de edificación, de bendición y creo que el pastor Gerardo Cote está aquí
le pido que pueda abrir su micrófono, que le habiliten el micrófono y que pueda despedirnos en oración. Es uno de Amén. esos generales de oración de nuestra nación y está esta noche acompañándonos aquí. Y todos los que están aquí, todos somos hombres y mujeres de intercesión. Pastor Gerardo Cote, Doctora, buenas noches. buenas Vamos. noches, pastor. Gracias por la invitación. Padre, te damos gracias por esta invitación tan especial que tú nos haces, este llamado, esta convocatoria para la intercesión, para la oración. Rogamos, Señor, que tú nos guíes en el propósito santo que tú tienes y que, Señor, tú bendigas a este país que ha sufrido tanto, Señor, y que tú manifiestes tu salvación y tu gloria. Gracias, Señor, por estos profetas, estos apóstoles que tú has puesto para instruirnos, Señor, y para que veamos tu gloria en Colombia. Gracias, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús y te pedimos que nos guardes, Señor, al terminar esta reunión. En el nombre santo del Señor Jesús. Amén. Padre, y bendecimos Amén. a la hermana Ellen por su disposición, por su generosidad, por su tiempo, y te pedimos, Señor, que le multiplique, la abundes y sobreabundes, Señor, que la guardes, que envíes ángeles, Señor, a rodear su vida y a rodear todos sus equipos, su familia, todo lo que ella posea, Señor, rodéalo, cúbrelo, protégelo, Señor, y que nos espere en Guatemala, que para allá vamos. Bueno, ya sabe, Helen, Está allá su vamos casa, a ir apóstol, aquí los esperamos. Claro que sí, y allá vamos a estar. Bueno, un abrazo a todos. Mañana vamos a estar pasando un boletín de oración con 3 puntos específicos. Si conoce grupos de oración, queremos que se multiplique, que nos convertamos en ese ejército de valientes del Señor. Un abrazo, buenas noches a todos. Gracias por compartir su tiempo y este tiempo maravilloso de unidad, de intercesor. Buenas noches, Dios les Bendiga bendiga. mucho. Hasta luego. Dios bendiga a Colombia. Nos vemos. Amén. Bendiciones. Gracias, Gracias. Helen. Un De abrazo. nada.